Vamos a resolver ejercicios de simetría axial o reflexión. Y recordemos que la simetría se da cuando los puntos de una figura coinciden con todos los puntos de otra figura, tomando como referencia un eje de simetría. En esta primera figura tenemos como eje de simetría esta recta que estoy resaltando acá. Entonces quiere decir que todos los puntos de esta parte izquierda van a coincidir con todos los de esta parte derecha. Imagínense que se dobla y ellos se topan. Entonces eso origina que existan puntos homólogos, como el A y el B, por ejemplo, lados homólogos, como el BH con el AG, y los lados homólogos son iguales. También tenemos ángulos homólogos. Lo que mide el ángulo A, por ejemplo, mide lo mismo que el ángulo B. Entonces, de eso va a tratar esta serie de preguntas. Volviendo a lo que decía la primera pregunta. De acuerdo con la siguiente figura, el lado CG es homólogo con el lado. Entonces, quiere decir que tenemos que ir a buscar a CG y viendo el eje de simetría como si fuera un espejo, que cuál es su reflejo. Y el reflejo sería HD, el lado HD. Entonces, opción correcta, la C. DH es lo mismo que HD. Pregunta número 2. De acuerdo con la siguiente figura, si el eje X es el eje de simetría, entonces, ¿dónde se ubica la imagen del punto C? Ok, nos están dando la referencia que el eje X, este que estoy resaltando, es el eje de simetría. Entonces, tenemos que analizar dónde se ubica la imagen del punto C. Primero vayamos a ubicarnos en el punto C de la figura. Amplío un poquitito para que veamos. El punto C es este. Entonces, ¿cuál es su imagen? Quiere decir entonces que C es preimagen y si nos están preguntando por la imagen es el que se refleja, el que está al frente, el que mantiene la misma distancia al eje de simetría. Ese es el eje de simetría y mantiene la misma distancia con, en este caso, con C'. Pero la pregunta no era por el punto, sino por la ubicación. ¿Dónde se ubica la imagen del punto C? Okay. La imagen de este punto es este C' que está aquí. Y la ubicación de este C', recordemos el orden XY, sería 1 negativo con 2 negativo. Si trazáramos la línea punteada, sería esta. Por lo tanto, opción B, 1 negativo, 2 negativo. Ahora vamos con la tercera pregunta. Respecto a la recta M, el lado CA es homólogo con el lado. Y vean qué interesante esta pregunta. Esta es una figura donde hay 3 triángulos y hay 2 ejes de simetría dependiendo de la situación. Voy a ampliarlo para que lo veamos con más claridad. Aquí tenemos que esta figura se refleja con esta, pero respecto al eje de simetría M. Y esta misma figura también se refleja con esta, pero respecto al eje de simetría M. Por lo tanto, hay que tener cuidado de quién nos están preguntando exactamente. Entonces, aquí dice entonces, respecto a la recta M, el lado CA es homólogo con ¿cuál lado? Entonces, es con esta que hay que analizar. Por lo tanto, CA, que es este, es homólogo con, y ya es muy fácil verlo, FD, el que está al frente, el que se refleja, donde los puntos coinciden. Entonces, FD sería lo correcto.
Entonces aquí hay que tener mucho cuidado cuando hay varias figuras, varios ejes de simetría y leer muy atentamente la pregunta. Tenemos en el ejercicio 4 que dice, de acuerdo con la figura, el punto R es homólogo con. Entonces nos ubicamos aquí en el punto R y tenemos que ver con quién es homólogo. Vea que aquí tenemos tres cuadriláteros. Tenemos este y este. Y existen homólogos de acuerdo a X, que son ellos dos. Y de acuerdo a Y, ellos dos lo son. Pero vamos a ver, hay que analizar a veces las opciones, porque en pruebas nacionales nos ponen a leer y a veces caemos, ¿verdad? Por no tener cuidado. La A dice, el punto B respecto al eje X sería homólogo con el R. Vamos a ver, el R con el B respecto a X. No, ahí no está sucediendo. Opción B, el punto R es homólogo con L respecto a X. R con L respecto a X. Fíjense que no, casi, bueno, realmente no casi. El R es con el N y el L con el Q. Sí estaban al frente, pero no en línea recta, misma distancia, ni tampoco formando ángulo de 90. Era más bien como una diagonal. Entonces no corresponde a la opción. El C. Entonces el R con el punto B respecto a Y. En este caso sí. R es homólogo con B respecto al eje Y. Ahí tenemos la opción correcta. Siguiente ejercicio dice, respecto a la recta N, el ángulo D es congruente con él. Ok, entonces vamos a buscar cuál ángulo es congruente. Y recordemos que en simetría los ángulos congruentes son ángulos homólogos. Pero ahora es respecto a la recta N. Entonces hay que posicionarse aquí. Y el ángulo D, que es este, entonces sería congruente o sería homólogo con el G. Esos dos ángulos miden lo mismo. Recordemos que en figuras simétricas, si son homólogos, este mide lo mismo que este, el F con el H y el E con el I. Opción correcta, la opción B. Pregunta 6. De acuerdo con la figura, el lado TP es homólogo con quién. Entonces vamos a buscar quién es el TP, que es este lado de acá. Entonces tenemos dos opciones. O es homólogo con DC respecto a Y, o es homólogo con TM respecto a X. Esas son las únicas dos posibles opciones que hay. Y en las opciones, en ningún lado dice, vamos a ver, sí aparecen ambos. Aparece TM y aparece CD. Lo que hay que ver es bien el eje de simetría. Opción A dice que TP es homólogo con TM respecto a X. Vamos a ver. TP con TM respecto a X. Correcto. En la opción A encontramos de una vez la respuesta correcta. Pregunta 7. Y aquí cambia un poco el tipo de pregunta. Al reflejar el punto 5,3 negativo respecto a la recta Y igual X. Aquí tenemos tres situaciones básicas. Nos pueden preguntar que si un punto se refleja con cuál respecto a tres posibles ejes de simetría. Puede ser que nos hablen de eje de simetría con el eje X, simetría con el eje Y, o simetría, como en esta pregunta, con Y igual X. Y igual X es lo que llamamos también la función identidad, que es una recta creciente que se forma siempre con pares ordenados
donde vean aquí, el y el x son iguales. Entonces, el 1 de x se refleja con el 1 de y, o hace punto más bien, se forma el par ordenado. El 2 con el 2, el 3 con el 3, y así sucesivamente. Entonces, al reflejar el 5,3 negativo, vamos a más o menos ponerlo acá. 5 en x, 3 negativo en y. Sería aproximadamente aquí. Ahora, ¿dónde reflejaríamos nosotros ese puntito de acuerdo a esa diagonal que estamos viendo, que es la función o la recta y igual x? Entonces ustedes visualmente tienen que saber que es al frente del eje de simetría. ¿A dónde se ubicaría más o menos esa misma distancia al frente? Más o menos por aquí. ¿Y cuáles serían los pares ordenados o el par ordenado más bien de este punto? Aquí en la parte de abajo sería 3 negativo reflejándose con el 5. De alguna forma se conservan los mismos valores, pero vean que algo cambió. Vamos a poner la respuesta. El punto sería 3 negativo, 5. Opción B. Ahora, ¿cuál es la forma fácil de hacer esto? Porque a muchos les confunde tal vez buscar ese reflejo en una diagonal. Muy sencillo. Cuando les pidan reflejar el punto 5,3 negativo respecto a y igual x, simplemente recuerden cambiar la posición de los valores. El que es x pasa a ser y el que es y pasa a ser x. Es como un intercambio de posición. Eso es lo que va a suceder. Esa es la característica que tienen los pares ordenados que se reflejan en la recta y igual x. Ahora veamos las otras dos situaciones. Simetría de un punto o el reflejo de un punto con el eje y con el eje x. En este caso es más simple de ver. Nos preguntan ahora por el punto 9,5, su reflejo respecto al eje y. Entonces, el 9,5, lo de la gráfica es para entender por qué. 9 en x, 5 en y. Este puntito más o menos se está quedando aquí. Y como es con el eje y, ¿a dónde se va a reflejar? Muy bien si están viendo hacia la izquierda, aproximadamente acá. ¿Cuál sería este puntito de aquí? El opuesto de 9, que sería 9 negativo. Entonces, ¿cuál es el par ordenado que se forma? 9 negativo, 5. Siendo entonces la opción B. Pero aquí lo importante es tratar de acordarse de esto de la forma rápida. Vean el par ordenado original, 9,5. Eje de simetría y lo único que cambió fue un signo, la respuesta. El signo de la posición X. Eso es lo que tienen que recordar. Y algo muy similar sucede en la 9, que es reflejar el 0,7, pero respecto al eje X. O sea, el eje de simetría va a ser este. Ubiquemos el 0,7. 0,7 es un puntito que está sobre el eje. Recordemos x, y. Entonces, aquí más o menos, imaginemos que ahí está el 7. Ese es el puntito original, el 0,7. Si la simetría se está dando con el eje x, quiere decir que este puntito se va a reflejar hacia abajo, más o menos aquí. ¿Y cuál sería ese valor? 7 negativo. Entonces, ¿cuál es el par ordenado de este puntito de aquí abajo? Sería 0,
7 negativo. Ahora volvamos a comparar la respuesta. ¿Qué cambió de este par ordenado a este par ordenado? Vieron que un signo, ¿verdad? El signo del 7. Cambió a 7 negativo en la posición Y, cuando el eje de simetría fue el X. Y en el 8, volvamos al 8, como el eje de simetría era el Y, el que cambió fue el signo del X. Entonces es una forma de recordarlo. O si no, puedes hacer un dibujo como el que están viendo acá. Y por último tenemos una pregunta con esta figura que ya ha salido anteriormente. De acuerdo con la figura, respecto al eje Y, se cumple que el ángulo DAB es congruente con... Como son ángulos, los ángulos homólogos son congruentes entre sí. Primero, la pregunta es respecto a Y. Y el ángulo DAB, vamos a seguir la secuencia DAB. O sea, nos están preguntando por este ángulo de aquí. Entonces, si es respecto al eje Y, el homólogo, que es congruente, va a ser ese ángulo. ¿Cuál sería su forma de escribirla completa? RQT o TQR. Hay que ver cómo viene la opción. Opción C, RQT. Eso sería un poco de preguntas básicas de simetría axial, estilo selección única, como podría venir en una prueba nacional.